Rápidos, enseguida han parado los pies al número 2 de Valencia y nuevo presidente de las Cortes, José María Llanos, que ha asegurado que la violencia de género no existe y lo que hay es violencia intrafamiliar. Es uno de los nombres que suena para ocupar la cartera de Justicia e Interior en la Comunidad Valenciana. La violencia de género no existe, la violencia machista no existe. Poco después, José María Llanos, número 2 de Vox en la comunidad, ha rectificado, pero sigue negando la violencia de género. La violencia intrafamiliar supone que en las relaciones afectivas se puede generar violencia. Posturas y declaraciones como estas que podrían estar complicando la campaña al Partido Popular. Ellos se desmarcan. La violencia de género y la violencia machista sí existen. Es una lacra contra la que no voy a dejar de luchar. Aunque al menos en el caso de la Comunidad Valenciana las intenciones de Vox se firmaron negro sobre blanco. Defenderemos los derechos de las familias y promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños. Y es a lo que se remite Santiago Abascal. Lo que todo el mundo ya sabe en estos momentos, en toda España, qué es lo que Vox ofrece. Y hay un ejemplo, hay un modelo, hay un paradigma, o dos, que son Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Feijóo insiste en que por ahí no. Que nadie cuente conmigo para estar en contra de la violencia machista. Que nadie cuente con nosotros. Pero sí hay otros puntos de acuerdo que darán al PP el mando en 5 capitales de provincia y tendrán acuerdos puntuales en otras 9. Aunque algunos territorios como Extremadura todavía se resisten. Solo ha habido una reunión donde la prioridad, insisto, es un acuerdo programático. El PSOE usa estos acuerdos como arma arrojadiza. Por nuestras madres y nuestras abuelas que pelearon por ello, por nuestras hijas que quieren seguir gozando también de esos derechos que nosotras hemos gozado durante este tiempo, vamos a estar muy alertas, muy atentas para que esos pactos de las vergüenzas no nos haga retroceder ni un solo milímetro. Y Ayuso les recuerda los fracasos de su gobierno. Aquí quienes han desprotegido a la mujer han sido Pedro Sánchez e Irene Montero, soltando violadores y agresores sexuales. Mientras las encuestas dan la victoria también en las generales al bloque de Partido Popular y Vox. Nuestro objetivo es captar otra vez a los votantes de Vox que son ex del PP, como al de Ciudadanos. Bueno, esto no es Estados Unidos, yo no me presento en un ticket, de hecho yo me presento a la presidencia del Gobierno de España. Pero la aspiración de todos en esto también coinciden es en querer gobernar en solitario. Bueno, y empezamos nuestras entrevistas electorales. Santiago Abascal, presidente de Vox. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Creo que el presidente del Gobierno va a dar un montón de entrevistas. Usted también, porque no han descansado nada. Esto se ha unido una elección con... Estamos los ciudadanos también un poco agotados, la verdad. La verdad es que lo comprendo. Yo también espero dar muchas entrevistas, pero sobre todo creo que podíamos habernos ahorrado esta convocatoria si las generales se hubiesen convocado junto a los municipales, que es lo que pedimos en nuestra moción de censura. Pero el presidente del Gobierno lo ha querido así, ha lanzado el reto y desde luego nosotros vamos a afrontar ese reto y vamos a echarle el 23 de julio. Después de las declaraciones que ha hecho Vox en la Comunidad Valenciana sobre la violencia intrafamiliar, que se ha hecho un poquito un lío. Yo no sé si ustedes se han visto obligados, porque hoy en su página publican 12 puntos sobre combatir la violencia contra las mujeres y sus causas. Cambiar la terminología muchas veces también supone mucho. En toda la campaña lo que se está diciendo es Vox niega la violencia de género, el maltrato, la violencia contra la violencia machista. ¿Ustedes con esto intentan rectificar o no? No, con esto intentamos que se escuche lo que hemos dicho siempre, desde el inicio de Vox. Es más, yo creo que somos el único partido que pide un endurecimiento de las penas, incluso la prisión permanente, para los asesinos y para los violadores. Somos el partido que se ha enfrentado con más contundencia contra este gobierno que ha puesto a los violadores en la calle. Lo que es sorprendente es cómo pasamos nosotros en el discurso público. Verbalizar. Oiga, hay una violencia específica. Claro que hay violencia en las familias, etcétera, pero hay una violencia específica contra las mujeres. No nos cuesta verbalizarlo. Claro que hay una violencia contra las mujeres. Una violencia de género. Es que el género es un concepto ideológico. Nosotros creemos que el sexo
es una cuestión biológica, pero el género, autopercibido, en el que uno se siente una cosa, se siente otra, es un concepto ideológico que nosotros no compartimos. La violencia intrafamiliar también es un concepto ideológico hay propio violencia de Vox. Que se produce en el ámbito de la familia, hay violencia doméstica, porque a veces puede haber violencia por parte de los cuidadores. Claro. Hay muchos tipos de violencia y a nosotros la violencia nos parece deplorable. Y nos parece que hay que combatir de la manera más cruda y más contundente esa violencia, especialmente la violencia contra los más vulnerables en el ámbito de la familia, que son las mujeres, los niños y los ancianos. Y esto es lo que hemos dicho siempre. Ya, pero es que mujeres mueren todos los años. Desgraciadamente es un tema muy específico. Y más es mujeres. Verdad que hay violencia intrafamiliar, es verdad que puede haber abuso contra, y es verdad pero que todo eso está en el Código Penal, pero al ser un hecho excepcional, lo digo porque meterse en un jardín con algo que entiendo que está diciendo que ustedes apoyan, que quieren endurecer, que han luchado contra la ley del solo sí es sí, por no pronunciar la palabra maltratador o género, no lo entiendo. Pero que eso no es verdad. ¿Cómo que no pronunciamos la palabra maltratador? Pronunciamos la palabra maltratador, la palabra violador, la palabra asesino. Lo que es increíble es que el Partido Popular haya comprado las calumnias de la izquierda contra nosotros y que algunos satélites del Partido Popular lo hayan hecho también. Y por eso este documento, que va a ser un documento que va a servir de guía para las negociaciones en los gobiernos y que nos diga el Partido Popular en qué no está de acuerdo de este documento. Que es un documento que en primer lugar propone un compromiso para derogar la ley del sí es sí y sustituirla por una ley mucho más dura que meta en la cárcel para siempre a los asesinos de mujeres y a los violadores. Que identifique a los culpables de esta ley y que se les diga que no pueden formar parte de la política. Porque ¿cómo es posible que quienes han votado a favor de excarcelar a los violadores puedan ir en las listas de los partidos y puedan ser representantes públicos? Un compromiso para identificar a esos violadores que han sacado. Porque esos violadores, esos pederastas están en la calle. Hay mujeres en riesgo, hay niños en riesgo. Bueno, lo ha pagado Yolanda, la ministra de Igualdad. No, pero han sido 200 diputados. Que en sumar no le han hecho un hueco, de hecho. Pero ha sido la han dejado fuera de la política. 200 diputados, lo han votado todos. Lo ha votado Pedro Sánchez, lo ha votado Yolanda Díaz y, por supuesto, Irene Montero y la otra compañera. Lo han hecho todos ellos. Y tienen que tener una responsabilidad. Entonces nosotros queremos un compromiso en torno a eso y un compromiso para que la mujer no sea discriminada en ningún ámbito. Por ejemplo, para que la mujer en el acceso a la función pública no se vea discriminada de repente en las plazas reservadas para mujeres por una persona que repentinamente se autopercibe mujer y que eso signifique que una mujer no puede entrar a la policía o que en el ámbito del deporte las mujeres tengan que competir con hombres o que los espacios de privacidad reservados para las mujeres en vestuarios se vean asaltados por personas que de repente se autoperciben señoras. A las mujeres hay que protegerles de muchas formas y solo Vox dice esas cosas. Bueno, aquí están los puntos, los pueden ver ustedes. Yo creo que es un poquito dar marcha atrás porque es un tema que puede perjudicar a Vox. Es un tema... Ana Rosa, perdóname, no es dar marcha atrás. Sí. En realidad es que no conocéis lo que dice Vox. No lo conocemos. Sí lo conocemos, no. Pero si simplemente es que ¿por qué se niegan a hablar concretamente de un tema que es específico y que no está? Pero si estamos hablando específicamente de la violencia intrafamiliar, estamos hablando de la violencia contra la mujer específicamente en este documento. Ahí está. Y en nuestros discursos lo estamos haciendo, en nuestras propuestas. Esto no sale de ahora, esto no está inventado ahora. Esto es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Una cosa, las negociaciones territoriales las está haciendo Vox desde Bambú o cada uno de los territorios hacen sus listas, toma sus decisiones independientemente. Vox es un partido nacional con un mismo criterio en toda España y, por ejemplo, este documento es un documento que nos va a servir para las negociaciones en toda España y es un documento que nace de la dirección nacional de Vox. Es verdad que el otro interlocutor necesario para construir una alternativa al socialismo y poder expulsarle el día 23 de julio y además garantizar que se cumple el mandato popular de expulsarles de muchas regiones y ayuntamientos, el otro partido que debe formar parte de esa alternativa tiene muchos interlocutores y muchas diferencias. Hay un solo Vox, pero hay 17 PPs y eso dificulta un poquito las negociaciones, pero por nuestra parte hay una sola posición y una sola interlocución. El acuerdo en Valencia fue muy rápido. ¿Por qué fue tan rápido
cuando ahora se han ralentizado el resto de los acuerdos, sobre todo de comunidades autónomas. Sí, en los ayuntamientos, pues no había más remedio, pero en las comunidades autónomas. ¿Y cuáles son las líneas rojas de Vox? Bueno, el acuerdo en Valencia fue rápido a vuestros ojos, es decir, y a los ojos de la opinión pública, pero un acuerdo que venía trabajándose durante días. Es solo el primer acuerdo, no ha sido especialmente rápido ni ha habido prisas en el acuerdo. Las líneas rojas son las mismas. Hombre, con esos 5 puntos que parecía un poquito como precipitado. Bueno, al día siguiente había 50 puntos que no son nada precipitados, que son muy claros y que suponen un cambio de rumbo en la Comunidad Valenciana. Pero a nosotros nos sirve el acuerdo de la Comunidad Valenciana, el acuerdo de Castilla y León o el de los 140 ayuntamientos, para que los españoles sepan qué es lo que ofrecemos y a qué estamos dispuestos en la construcción de la alternativa junto a otro partido. Y es un buen ejemplo, para que comprendan qué es lo que queremos hacer. Yo creo que los españoles deben ver cuáles son las líneas de actuación del acuerdo de Valencia. Entonces se ha llegado al acuerdo en Valencia, sin embargo... Pero las líneas rojas no las he contestado. Es que iba a hablar de Murcia. Vale. No, pero me habías preguntado Murcia, por las líneas rojas. Murcia, Baleares. Bueno, nosotros tenemos la mano tendida y pedimos respeto a nuestros votantes. Y esa es la línea roja. No hay una línea roja programática concreta, porque en unos sitios tenemos más fuerza, en otros tenemos menos. En Valencia creo que el porcentaje era del 12%, en Baleares del 14%, el de Vox, y en Murcia del 18%. Entonces hay sitios donde tenemos más fuerza para construir esa alternativa y otros lugares donde tenemos menos. Pero ¿cuál es la línea roja? Que se respete a nuestros votantes, que quienes no tienen la mayoría absoluta asuman que no tienen la mayoría absoluta, asuman que Vox existe. Acabo de escuchar por ahí en unas declaraciones atribuidas, aunque no las he escuchado y probablemente sean invención de algún medio, que el señor Feijóo ha dicho que ningún pacto más como el de Valencia. No sé si lo ha dicho, sí, pero si es así, que quieren ir a elecciones, que se repitan, se han enfadado con el electorado. Por ejemplo, por poner ejemplos concretos, Murcia. En Murcia ha estado el Partido Popular a 2 escaños de la mayoría absoluta. Le faltan 2 para la mayoría absoluta, ¿no? Le faltan 2. A nosotros nos faltan creo que 14. Bueno, pero es lo mismo. Pero no la tenemos, ninguno. No es lo mismo. Entonces, ¿estarían dispuestos, si se niega López Miras a meter a Vox en el gobierno, a repetir las elecciones? Bueno, si se niega López Miras a considerar el resultado de Vox y quiere actuar como si Vox no existiera y quiere reñir a los ciudadanos, parece que estaría dispuesto el señor López Miras a repetir las elecciones, no Vox, porque Vox se presentó a las elecciones diciendo con mucha claridad a todos los votantes que no íbamos a entregar su confianza y su respaldo gratuitamente porque no somos el coche escoba del Partido Popular. Por lo tanto, si algunos quieren someter a Vox a un chantaje, significa que esas personas quieren decirles a los ciudadanos que tienen que volver a votar. Nosotros no, a nosotros nos parece un disparate. A nosotros nos parece que tenemos la obligación de entendernos, que ha habido un mandato clarísimo para echar al socialismo y a la izquierda, y nosotros vamos a cumplir con el mandato que nos han dado los ciudadanos, especialmente nuestros votantes. ¿Ha visto todas las encuestas? Hoy había un día de encuestas. A Vox le dan peor resultado que en las anteriores elecciones. Es verdad que Vox siempre luego saca más de lo que predicen las encuestas, es cierto. Ya me has contestado tú. No, yo... Hace 4 años, precisamente, Vox había obtenido 24 diputados, las elecciones se repitieron y las encuestas un mes antes de las elecciones nos daban 12 diputados. Nos decían que perdíamos la mitad de la fuerza que teníamos y lo que logramos fueron 52 diputados. Yo las encuestas las veo, pero no las miro. Yo confío en la encuesta del día 23 de julio, veo cuál es el sentimiento de la calle y además creo que, no todas, pero en las encuestas hay mucha manipulación, se han convertido en una herramienta de propaganda y de movilización del voto. Bueno, lo que pasa es que hay algunas encuestas, por ejemplo, las municipales y autonómicas han dado el clavo. No hablo del CIS, hablo de empresas muy solventes, demoscópicas, ¿no? Unos dan el clavo, otros no, pero hay mucha variedad en las encuestas, lo estamos viendo durante estos días. ¿En las suyas qué dice? Estamos satisfechos. ¿Creen que van a conseguir los mismos resultados o mejores que en las anteriores elecciones generales? Los resultados dependen no solo del número de votos y del porcentaje que se obtenga, sino de la ley electoral. Por lo tanto, dependen también de cuál es el resultado de la primera fuerza. Por lo tanto, no sé cuántos votos sacaremos, qué porcentaje, ni cuántos escaños. Lo que sí puedo decir es que la confianza que se nos otorgue será
para un cambio radical de políticas en España. Nosotros no estamos aquí únicamente para que donde se sentaba el señor Sánchez se siente ahora otro señor, bien sea el señor Feijóo o yo. Estamos para que se cambien las políticas. Y eso es lo que los españoles tienen que saber. Es lo que haremos con 60, con 70 diputados, con 40, con 30, con 50. Vamos a hacer lo mismo independientemente del resultado que obtengamos. Fíjese que algunos pensaban, o incluso yo pensé al principio, que ustedes, teniendo en cuenta que se conocen de toda la vida, que usted estaba en el PP, que supongo que ha tenido una buena relación con Feijóo, habían llegado a algún tipo de pacto global. Bueno, por ejemplo, bueno, pues si tenemos tanto, pediremos tanto. Si el PP suma más que toda la izquierda, gobierna solo el PP. Quiero decir, ese tipo de pactos. ¿No se ha producido ese encuentro? El encuentro con Feijóo. Ha habido encuentros con el señor Feijóo, ha habido conversaciones, pero permíteme que haga una reflexión sobre este tipo de preguntas que hacéis mucho los periodistas. Hay un gran interés, y yo lo comprendo, en conocer si nos hemos juntado, cuánto tiempo ha durado la reunión. A mí eso me da igual. Quiero saber si han llegado a acuerdos. Pero me lo preguntan mucho y es evidente, y lo voy a contestar. Y en realidad es irrelevante cuál sea mi relación con el señor Feijóo, si hablamos mucho, si hablamos poco, si nos hemos sacado la foto, si nos hemos abrazado, si nos hemos chocado las palmas. El hecho es que hay un acuerdo en Valencia, un acuerdo importantísimo. Y no ha hecho falta que yo hable con el señor Feijóo para que se produzca ese acuerdo. Hay quien dice que Feijóo no está muy contento con ese acuerdo. No lo sé. Eso también lo dice la prensa, pero no lo sé. A mí no me lo ha dicho el señor Feijóo y por lo tanto yo no voy a interpretar sus palabras. Entre los puntos que dan en Valencia es sacar a los ocupas en 24 horas. Pero eso no es posible con la ley actual. Es deseable, pero no es posible con la ley actual. Bueno, es la voluntad del futuro gobierno de la Comunidad Valenciana y es una voluntad que las Cortes Valencianas tendrán que expresar y pedir a las Cortes Generales. Claro. Y lo que queremos es que eso se sepa y que en la medida de las posibilidades de un gobierno regional y de las medidas que pueda tomar en esa materia, lo que queremos es que se defienda la propiedad privada. Para nosotros eso es sagrado, es algo que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo y además hemos hablado con tal contundencia, diciendo que a los ocupas hay que sacarles de una patada en el culo inmediatamente, que hemos arrastrado a otros partidos políticos que no hablaban de esto. Era un debate que no existía, a pesar de que era la ocupación una realidad que afecta a muchísimas familias. ¿Qué le parece que Bildu esté creciendo en el País Vasco? Me parece lógico que Bildu crezca en el País Vasco. Me parece que es la consecuencia de la legitimación de Bildu por parte del Partido Socialista, por parte de Zapatero, por parte de Pedro Sánchez, que han incorporado a Bildu a la dirección del Estado, en palabras del anterior vicepresidente Pablo Iglesias. Cuando se legitima, se compadrea con unos individuos que han sido la marca política de una banda terrorista, pues eso tiene consecuencias y es muy triste que en mi tierra eso esté pasando. Pero eso no pasa por casualidad, eso ocurre porque a Bildu no solo se le ha dejado de combatir, sino que además se le ha legitimado. No hay más que ver las intervenciones del presidente del gobierno con Bildu y el tono con el que se dirige a ellos durante toda esta legislatura. El Partido Popular ha votado o se ha abstenido o se ha votado de otra manera, pero el hecho es que su actitud tanto en Vitoria como en otros ayuntamientos y también en Barcelona ha impedido que gobiernen los independentistas. ¿Por qué ustedes nos han sumado a eso? Nosotros nos sumaríamos a ilegalizar a Bildu, que es lo que el Partido Popular votó en contra en el Congreso de los Diputados cuando Rosa Díez de UPyD lo pidió y cuando gobernaba el Partido Popular y cuando eso podía haber sido posible y nos habríamos ahorrado esos problemas. Nosotros desde luego no vamos a participar en la elección de un mal menor entre Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco ha sido un cómplice de Bildu y del terrorismo de ETA durante 40 años. El Partido Nacionalista Vasco ha hecho avanzar su agenda política y ha utilizado la existencia del terrorismo para presionar al Estado y obtener competencias. Nosotros no vamos a participar de ningún tipo de blanqueamiento o del Partido Nacionalista Vasco o de Bildu o de los actuales socios de Bildu, que son los socialistas. Y en Barcelona, en los votos, gracias al PP, no va a gobernar los independentistas, ni Junts pel Cat, ni ningún independentista. Es que y Esquerra. La posición de Vox en Cataluña es nítida. ¿Quiénes son los culpables del golpe separatista de 2017? Junts per Cat, pero también el PSC. Porque lo que hizo el PSC
pues con Esquerra, cuando gobernaron, fue impulsar el desafío al Estado. El PSC, de hecho, no se llama ni siquiera Partido Socialista Obrero Español, tiene otro nombre. El primer partido nacional en votos en Cataluña es Vox. Ya, pero había que elegir entre que gobernara el PSC o que gobernaran los independentistas. Entre susto o muerte. Nosotros, claro. Nosotros elegimos España y la posición de Vox. Bueno, pero eso no sirve para... porque hubiera gobernado la ciudad de Barcelona los Junts per Cat. Para esas pequeñas elecciones ya está el Partido Popular. Nosotros estamos para otra cosa. Pequeñas elecciones, Barcelona es muy importante. No, digo para esas pequeñas elecciones entre el susto y la muerte. Es decir, que a nosotros nos da igual el PSC, que la señora Colau, que el señor de Junts. Nos da igual elegir entre separatistas, socialistas, separatistas más duros o más blandos. Todos han formado parte de un Frente Popular con el actual gobierno de Pedro Sánchez. Y por lo tanto nosotros no vamos a elegir entre ellos. Nosotros vamos a votar a nuestros candidatos. Eso es lo que hemos hecho. Y por eso digo que quienes quieren elegir entre el mal mayor y el mal menor, pues ya tienen al Partido Popular. Nosotros no estamos para eso. Hoy el diario El País, en portada, había un artículo que hablaba de las listas de Vox y hablaba de un giro de Vox hacia posiciones más extremistas y de alguna manera casi purga de otras posiciones pues más suaves. ¿Quién está ganando dentro de Vox? ¿Las posiciones o por qué se queda determinada gente fuera y por qué está entrando otra gente? Bueno, yo creo... Digo porque las listas se van a hacer públicas esta noche, ¿no? Bueno, algunas ya se han hecho. Ya se han hecho. Sí. No, la pregunta es quién está mintiendo dentro del País. Y yo digo que todos. El País es un medio de comunicación que en las editoriales ha dicho que había que establecer un cordón sanitario contra Vox, que lleva mintiendo sobre Vox de manera sistemática. Nos ha llegado a acusar incluso de promover una limpieza étnica en Ceuta. El País no es un medio de comunicación, es un órgano de propaganda de la izquierda y por lo tanto yo no voy a considerar las noticias falsas del País. O sea, entiende que el artículo de Javier... de la A a la Z, mentira. Bueno, pues espérese que ahora cuando veamos las listas a ver qué pasa. De la A a la Z, mentira. Otra cosa es como lo quieran interpretar ustedes, pero el artículo del País en la línea que me estás diciendo es una completa invención, lo cual no es novedad. ¿Y en Extremadura qué va a pasar en Extremadura? Pues, porque María... Pues solo Dios lo sabe. Guardiola, María, la extremeña, dice que ella quiere gobernar sola. ¿Están ya negociando con...? Bueno, hay contactos. A mí me parece muy bien que diga que ella quiere gobernar sola. A nosotros también nos gustaría gobernar solos, pero cuando uno no tiene mayoría absoluta tiene la obligación de ponerse de acuerdo con otras fuerzas para obtener apoyos. Y en eso es en lo que estamos, intentando que entiendan que Vox ha tenido un respaldo importante y que los votantes de Vox merecen respeto. Si no entienden eso, pues tendrán que buscar el apoyo del Partido Socialista o tendrán que llegar a otro tipo de acuerdos. Está creciendo el bipartidismo... volvemos al bipartidismo, bueno, con dos partidos, por una parte Vox y por otra parte Sumar. Podemos prácticamente ha desaparecido, ¿no? Bueno, parece que siguen siendo 4 partidos, ¿no? Yo creo que no hay grandes cambios en las predicciones. Lo que sí hay es un deseo del establishment de que vuelva al bipartidismo. Y yo creo que es un deseo equivocado y muy malo para España, especialmente por lo que representa el Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido que hace 4 años hizo algo muy grave, que es mentir a los españoles. Y yo creo que si Vox ha aportado algo a la política, es el hecho de que en política no se puede mentir, que en política hay que decir la verdad. Cuando un señor que es candidato miente al electorado hasta el viernes antes de las elecciones y el lunes hace todo lo contrario, todas sus decisiones a partir de ese momento son ilegítimas. Lo que ha votado el Parlamento durante estos años no es la expresión de la voluntad soberana del pueblo español, es la expresión de una gigantesca mentira de Pedro Sánchez, que ha pactado con todos los enemigos de la Constitución, ha incorporado al comunismo al gobierno en España después de 80 años, ha pactado con el separatismo que había dado un golpe en Cataluña y ha incorporado a ETA a la dirección del Estado. A mí eso me parece de una gravedad tan extrema que no comprendo cómo puede haber gente que desee la vuelta al bipartidismo. Esta mañana acaba de decir justo Pedro Sánchez que claro, que han ocurrido cosas muy graves en nuestro país y que precisamente le ha costado muchísimo las amnistías, etcétera, pero que no había más remedio y que ahora Cataluña está mucho más tranquila y está mucho más en paz de lo que estaba antes, ¿no?
han pasado cosas muy graves en España, tiene razón el presidente del gobierno. Una de ellas es precisamente que hayan indultado a los políticos que han cometido el indulto. que han cometido los delitos Pues de eso más él graves. dice, bueno, que le costó muchísimo, pero que ahora Cataluña está mejor que estaba. Yo creo que no le ha costado nada, no tiene ningún escrúpulo. Lo que ha hecho todo este gobierno, que son hechos muy graves, de propiciar el premio a más de 1000 violadores y soltar un par de centenares de ellos, es de una gravedad extrema. Lo que han hecho con los indultos lo es también. Lo que han hecho con un estado de alarma inconstitucional, que fue claramente dictado de esa manera por una sentencia del Tribunal Constitucional, lo es, y no supuso la dimisión inmediata del gobierno. Yo estoy convencido que en cualquier lugar de Europa el Tribunal Constitucional dice que el gobierno ha pisoteado la Constitución aplicando un estado de alarma inconstitucional, con lo que eso supuso para la libertad de la gente, para los negocios. Cualquier gobierno habría dimitido, este no. Todo lo que ha hecho Pedro Sánchez durante esta legislatura a nosotros nos parece nefasto y merecedor del mayor de los reproches que espero que se produzca el 23 de julio. Si las encuestas, pues unos escaños arriba, unos escaños abajo, porque claro, esto siempre hay alguna diferencia, dan lo que va a ocurrir el día 23 de julio, ¿usted va a pedir la vicepresidencia del gobierno? Vamos a ver qué es lo que dicen las encuestas, porque cada una... Las encuestas reflejan lo que estamos viendo. Dicen cosas muy distintas. Nosotros lo que en cualquier lugar vamos a exigir es un cambio de rumbo, y lo que vamos a hacer es intentar ganar las elecciones. Los españoles decidirán quién está en primer lugar. Lo digo porque prácticamente me estás preguntando si voy a aceptar la vicepresidencia. Sí. Bueno, pues estoy diciendo que hay unas encuestas que estamos viendo y que se puede volver a reproducir lo mismo que ha pasado en las municipales y autonómicas, que las tenemos ahí. Yo evito el comentario sobre las encuestas. Los españoles van a votar y cuando voten, yo creo que todos los que lo hagan van a saber qué es lo que ofrece Vox. Y lo que ofrece Vox son cambios de rumbo radicales, como el de Valencia. Un cambio de rumbo radical que es lo que necesita España, porque lo que se ha hecho está muy mal y hay que ir para el otro lado. Y los españoles deben saber que quienes confíen en nosotros van a ver hacer valer su confianza, que su confianza no se va a regalar a nadie, sino que su confianza va a servir para un cambio de rumbo en las políticas, en la defensa del campo, en la defensa de la industria, en la protección de las fronteras, en la defensa de la libertad, en la rebaja de impuestos y en las cosas que a nosotros nos importan. Histórica. Y por supuesto en la derogación no solo de la ley de memoria democrática, sino de las leyes de memoria histórica. El poder no puede imponer la memoria de la gente. Otra cosa es que se puede ayudar a los familiares que buscan aún a desaparecidos después de una guerra de hace casi un siglo. Por supuesto, el poder tiene que ayudar a eso, pero el poder no puede imponer la memoria de la gente. No puede decir que unos abuelos eran buenos y otros malos cuando se abrazaron en la Constitución del 78. El poder no puede amordazar a los historiadores y, por lo tanto, nosotros creemos que cualquier ley de memoria histórica o cualquier nueva versión como la Ley de Memoria Democrática, así como las que hay en las comunidades autónomas, deben ser derogadas inmediatamente. ¿Y el Ministerio de Igualdad? El Ministerio de Igualdad, por supuesto, es un ministerio perfectamente sobrante. Pero las políticas de igualdad... Las políticas de igualdad, depende de cuáles sean las políticas de igualdad. Nosotros no compartimos las políticas de cuotas. Las políticas de igualdad son la ley del sí es sí. Esa es la herencia de este ministerio, que hoy hay en la calle 200 violadores por culpa de la señora Montero, de la señora Díaz y del señor Sánchez. Esas son las políticas de igualdad. Si gobernara Santiago Abascal, si ganara las elecciones, o si hiciera un pacto con el Partido Popular y ganaran las elecciones entre los dos, ¿qué pasaría con el rey honorífico, o rey emérito, como se conoce popularmente? ¿Le parece que tiene que volver a residir en nuestro país? O si quiere, y si no quiere, venir libremente cada vez que le parezca, reivindicar un poco su figura, o entiende que sus errores pues le han llevado a donde está? A nosotros nos parece que el rey emérito debe poder vivir donde quiera y nos parece que los españoles tienen que respaldar a un gran rey, como es el rey Felipe VI, que se puso al frente de la nación en el momento más difícil para España, cuando a los políticos les temblaban las piernas en el año 2017. ¿Y qué hacemos con la política de inmigración? Ha habido ahora una desgracia terrorífica, es verdad que las mafias, pero desgraciadamente un país solo no puede combatir a las mafias, y hay muchas personas que primero
que buscan un sitio seguro, y después hay muchos países como España que la demografía está como está y que vamos a necesitar inmigrantes. Bueno, ayudemos a los españoles a tener hijos, a que los jóvenes puedan formar una familia, puedan acceder a una vivienda, tengan trabajos estables, y así no tendremos que hacernos ese planteamiento. Y persigamos a las mafias del tráfico de personas. Por suerte ya hay un gobierno en Italia que lo está haciendo y que lo está haciendo muy bien. Esperemos que haya un gobierno en España que haga lo mismo. Y si hay gobiernos en el Mediterráneo que están dispuestos a defender las fronteras, a proteger también la seguridad de las personas que son engañadas por las mafias, pero que están dispuestos sobre todo a perseguir a las mafias que les engañan y que les confunden y que tienen subvenciones públicas, porque hay muchas asociaciones que son absolutamente conniventes de las mafias del tráfico de personas y que están detrás de un efecto llamada que está trayendo inseguridad y problemas para los españoles. Una de las bazas con las que cuenta Pedro Sánchez y que está reivindicando en sus mítines, sus entrevistas, son los éxitos en política económica. ¿Quién lleva la política económica de Vox? La política económica de Vox la lleva el Comité Ejecutivo Nacional. No quieren una figura que... El Comité Ejecutivo Nacional de Vox. Yo entiendo el interés para vosotros al hacer esa pregunta, pero nosotros huimos de los personalismos. No hay una persona que lleve la política de Vox en una materia. Vox es un partido nacional y se toman las decisiones de manera colectiva en el Comité Ejecutivo Nacional, y los documentos que se aprueban en materia de política económica son obra de muchas personas. ¿Entiende que en la macroeconomía el Partido Socialista y Sánchez ha tenido éxitos? Bueno, acabamos de ver que estamos a la cabeza de Europa del desempleo juvenil y del desempleo en general. Me parece un éxito bastante pacato, por no decir un fracaso. Estamos a la cabeza de los países que prohíben a su propio pueblo la exploración de recursos naturales y energéticos, por votación del Congreso de los Diputados hace 1 año y medio, que solo tuvo la oposición de Vox. Entonces, el Gobierno ha tomado medidas de carácter económico absolutamente nefastas para España, de la aplicación de todas las políticas globalistas de la Agenda 2030 que están arruinando al campo y a la industria y que suponen deslocalización. Tenemos un Gobierno que decide volar las centrales térmicas cuando los españoles están pasando frío y tienen que elegir qué facturas pagan. Tenemos un Gobierno que cuando a los españoles no les llega el agua decide volar las presas. Es decir, tenemos un Gobierno que ha actuado contra los españoles y contra los intereses económicos de los españoles. Dice que en Vox no creen en los personalismos, pero ¿qué sería de Vox sin Santiago Abascal? Yo represento unas ideas y estoy convencido que detrás de mí en Vox hay no solo 65.000 afiliados y casi 4 millones de votantes, sino un grupo de líderes magníficos que perfectamente podrían tomar el relevo defendiendo esas mismas ideas. Yo no me equivoco con eso. ¿Esto me lo dice en serio? Lo digo absolutamente en serio. Yo no me equivoco con eso. Soy el líder del partido, supongo que alguna importancia tendré y agradezco el cariño de la gente, pero estoy plenamente convencido de que no me votan a mí porque les resulte simpático o porque les resulte muy duro. Nos votan, y me votan a mí, que soy líder del partido, por las ideas que defendemos. Y eso creo que no debería perderlo de vista nunca ningún político. ¿Cómo es posible que Vox aguante en un panorama en el que hay un consenso del establishment contra Vox que prácticamente no ha tenido ni Herri Batasuna? ¿Cómo es posible que Vox aguante en esas encuestas de las que desconfiamos en posiciones de firmeza? Porque Vox responde a verdades profundas y a principios que caracterizan a los españoles. Y yo creo que eso es lo importante y no quien esté al frente de un proyecto político. Bueno. No me crees por la cara que pones, pero lo digo con toda convicción. No, ya claro. ¿Qué va a decir? Sí, soy importante dentro de Vox. Voy a poner mi cara en la papeleta. No, yo no voy a poner la cara en la papeleta. No, eso lo va a hacer por lo visto una señora que dice que los personalismos no valen. Yo desde luego no lo voy a hacer y no lo he hecho nunca. ¿Cómo ve estas 5 semanas que nos quedan por delante hasta las elecciones? ¿Mucha tensión? Bueno, yo creo que van a ser muy tensas. Creo que el Gobierno va a utilizar todas las herramientas lícitas e ilícitas para intentar ganar las elecciones, pero tengo una gran confianza en el pueblo español. Yo creo que los españoles saben muy bien qué es lo que nos jugamos el día 23 de julio y saben que es ahora o probablemente nunca. Es el momento de desembarazarnos de este Gobierno que ha hecho tanto daño a España, a los españoles, a su unidad, a la concordia, a las libertades concretas. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno,
Vamos a seguir luego toda la campaña electoral y vamos a ver qué ocurre, porque es que sería la primera vez que un presidente de gobierno no repite el segundo mandato. Es algo no ha ocurrido nunca. Y es necesario que sea así. Muchas gracias, señora Abascal. Gracias a vosotros. Bueno, el candidato socialista Jaume Collboni se ha convertido en